que vinimos. Hoy le decía yo a Oscar que podríamos dar un tema como eucarístico, me parece. Por una razón muy sencilla. Ahora, actualmente, en esta realidad que estamos viviendo, pues a muchos se nos ha hecho como difícil ir a la Eucaristía, a la misa. Otros podrán tener o habremos tenido más ventaja de ir porque nos toca transmitir misa o qué sé yo. Pero en este preciso instante, muy pocos de nosotros hemos podido ir a misa. Y al no ir, la Eucaristía recobra como un valor distinto o se renueva, porque nosotros los cristianos, al menos es como lo ordinario, en este momento estamos ansiando volver al templo para celebrar la Eucaristía. Y yo quisiera hablar de ese tema en 3 dimensiones. El primero, un contexto muy general histórico. El segundo, la vida de los santos en torno a la Eucaristía. Y la tercera, el mandato de Jesús a raíz de la Santa Eucaristía. Esos 3 temas históricos, de santidad y de Jesús, la misión. Y al final, si se portan bien, voy a hacer una dinámica, algunas preguntas ahí en torno al tema, y si el que logra pegarlo, pues ahí veremos a ver qué premio podemos mandar a Orotina. Cordialmente, de Obras del Espíritu Santo. A San Mateo, perdón. Disculpe, miras que colocho, durante todo el retiro me pasó eso. Bien, yo no me quejo. Ahí tenemos Dorotina también. Sí. Lo decía por Isabel. Ok, muy bien, un tema, empecemos con el tema histórico. Resulta y sucede que desde la historia de la humanidad, cuando Dios creó a Adán y Adán y Eva pecaron, el Padre empezó a planear el plan, valga la redundancia, el plan maestro para la salvación del género humano. Desde siempre ha existido Dios, desde siempre. A nosotros los humanos, porque somos limitados y porque vivimos en un lugar, en un espacio en el cual contempla un tiempo, nos cuesta entender cómo algo ha existido desde siempre o alguien. Porque para nosotros siempre tiene que haber un punto inicial y un punto final. O sea, entender de que alguien es eterno, que alguien ha existido desde siempre, o sea, nos cuesta, porque no es que desde siempre tiene que haber algo que lo hizo nacer o crecer. Bueno, Dios es eterno, Dios ha existido desde siempre, no desde hace 158 mil millones de años existió Dios o empezó a existir, no, desde siempre. Lo que pasa es que nosotros estamos en un lugar, un espacio y un tiempo, que es el mundo que vivimos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó para que gozaran de los bienes eternos, es decir, para que fueran o existieran desde siempre y vivían bajo esa dinámica. Fueron creados por Dios para siempre. Pero a causa de su pecado fueron expulsados del paraíso o del jardín y fueron expulsados al mundo, un lugar donde nosotros vivimos, ahí sí, con un tiempo y un espacio. Nosotros sí tenemos un inicio y un final en este mundo. Ok, partiendo desde ahí, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya ustedes saben la historia del Génesis, resulta y sucede que Dios les dice, pueden disfrutar de todo lo que hay aquí, excepto de aquel árbol, no pueden comer su fruto. Dice fruto, muchos lo simbolizan con una manzana roja porque es jugosa y tiene color de pasión, pero no, es un fruto lo que dice la Sagrada Escritura. Y entonces Eva un día paseando y por el jardín se topa una serpiente, la serpiente que simboliza al diablo. Y el diablo, que es bien mentiroso, se le acercaba diciéndole, vean qué mentiroso es el diablo, siempre el que actúa fuera de Dios actúa en mentira. El que actúa en nombre del demonio actúa en mentira. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios? Pueden comer de todos los frutos excepto de aquel. Y el diablo se le acerca y le dice, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún fruto. Mentirosa.
sí, de todos los frutos podemos, excepto de uno. Y Eva le dice, no, solo de este no podemos comer. Y el diablo tienta a Eva diciéndole, es que si comes de ese fruto se te abrirán los ojos y serán como dioses. La mayor tentación del ser humano en toda la historia, ser como Dios. Hoy muchas personas quieren ser como Dios, quieren optar por decidir cuándo se nace, cómo se nace, cuándo se muere, la eutanasia, el aborto, quién se casa con quién, qué hace lo que quieren. Hoy la gente quiere ser como Dios. Hoy es lo que estamos viendo, nos escandalizamos porque encontramos a muchos gobiernos que están promoviendo el aborto, que están promoviendo la eutanasia y que qué barbaridad, que se van a ir al infierno. Eso ha existido desde siempre. Las personas que quieren ser como dioses quieren decidir cuándo nace alguien, quién nace, por qué nace, cómo nace. O sea, eso le toca a Dios, pero el ser humano siempre ha estado tentado a ser como Dios. Y Eva, claro, cuando le dice eso, la serpiente dice, ay, yo quiero ser como Dios, quiero ser quien tenga el poder como Dios. Y pues, okay, agarró la fruta y la mordió. Luego llega Adán todo contento y feliz del jardín de Edén y llega Eva y le dice, mira, come de esta manzana. Y Adán, pobre, seguro el buen muchacho le cantaba a la gallina. En mi casa la que manda es la mujer. Y pues agarra la fruta, bien inocentón y para la muerte. Ya ustedes saben el resto de la historia. Dios que los encuentra a ellos escondidos porque tenían vergüenza, porque estaban desnudos. Inmediatamente Dios los expulsa del paraíso. Ahora bien, uno podría pensar a buenas y primeras o en un juicio a priori, así muy rápido, de que Dios les castigó por haber hecho eso. Qué bárbaro Dios más juicioso. ¿Por qué no tuvo misericordia de ellos y los perdonó por haber tomado del fruto? El juicio así a primeras es Dios lo juzgó, pero hay que ver más allá de lo que vemos en primera instancia. Resulta y sucede que Dios, al expulsarlos del jardín, del paraíso, hizo uno de los actos más misericordiosos que Dios ha hecho con el ser humano. Adán y Eva se encontraban en un lugar eterno y al comer el fruto prohibido, quiere decir que habrían quedado en la eternidad malditos. O sea, el ser humano habría quedado maldito para siempre. Recuerden que Adán y Eva no es un hombre y una mujer, simboliza mucha muchedumbre de hombres, mucha muchedumbre de mujeres, se simboliza en Adán y Eva. O sea, todo el ser humano habría quedado maldito para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? Al enterarse que Adán y Eva pecan de desobediencia, los expulsan a un mundo en el cual nos encontramos nosotros de un espacio y de un tiempo. Es decir, estamos condenados en un tiempo, por decirlo así. Nacemos con un pecado original y en algún momento nos moriremos. Es decir, no estaremos malditos eternamente, sino en un lapso. Y es ahí cuando Dios realiza su obra maravillosa, expulsándonos a los seres humanos de la eternidad, nos permite redimirnos del pecado que cometimos. Ya después de ahí Dios empieza a planear toda su obra de salvación. El ser humano había caído en desgracia. Todo el ser humano a partir de Adán y Eva había nacido con el pecado original de desobediencia. Estábamos, el que moría y quedaba en un estado de purgatorio, podríamos decir, de horror, de cuánta cosa mala podríamos pensar, pero Dios ya estaba desde ese instante planeando la salvación del género humano. ¿Y cuál era la salvación que Dios le tenía al ser humano? ¿Por medio de quién? Del tema que vamos a hablar hoy, de Jesucristo, pan bajado del cielo. Desde ese inicio Jesús, desde ese momento Dios empezó a planear la obra de salvación y miles de años después, una mujer sencilla y humilde concibe a un hombre varón, el cual llamarán Dios con nosotros, Emmanuel, el Mesías,
el que traerá la salvación del género humano. Jesús, Dios que se hace hombre por medio de Jesús, nace, hace su obra maravillosa, muere para que siendo el Cordero inmolado, todos nuestros pecados desde la eternidad, desde siempre, desde Adán y Eva hasta nuestra actualidad y más allá, sean perdonados por la sangre del Cordero de Dios. O sea, así como un contexto muy general, se los dije, en torno a este tema, lo que quiero es que vean la maravilla y el amor y la misericordia de Dios que tuvo con nosotros, que nos le desobedecimos, que comimos el fruto prohibido, que muchas veces le hemos hecho mal o no le hemos sido obedientes. Bueno, desde siempre Dios ha pensado en salvarnos, desde siempre. Inclusive nace Jesús y se esperaban los judíos un Mesías que ojalá viniera portentoso, hijo de un rey, de Herodes o de el César, y nace humilde y sencillo, con un burro, con una mula, con un buey, en una paja, hijo de un carpintero, humilde y sencillo, de una mujer de Nazaret, María. Y ese Jesús, siendo Dios, lo injurian, lo blasfeman, lo golpean, cuántas cosas no lo hacen, lo crucifican, lo avergüenzan, le destruyen la cara, lo desconfiguran, y ahí en la cruz lo único que sabe decir Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su vida expiró para remisión del género humano. La misión de Dios aquí en la tierra, la podríamos decir así, la llevó a plenitud en la última cena, cuando le dice a sus discípulos en la última cena, en la Pascua: tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él, porque esta es mi carne, porque esta es mi sangre, que será para salvación de todos los hombres. Hagan esto, dice en la Sagrada Escritura, en conmemoración mía. Jesús mismo que le dice a sus apóstoles: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí en la Eucaristía, con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Desde ahí, en un contexto histórico, podríamos ver entonces las maravillas de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía tiene como fin la salvación del género humano. Dice San Juan 6 que todo el que coma de la carne del Señor tendrá vida eterna, que todo el que crea en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Y esa Eucaristía que nos regala Dios es únicamente para que Adán y Eva, representados todos los humanos en ellos, volvamos al paraíso en gracia para vivir eternamente, ya no en maldición, sino en bendición. Es maravilloso, es maravilloso. Ahora bien, es en un primer contexto así muy general histórico. Vamos a pasar al segundo contexto o segunda punto, que es la santidad. No sin antes les pregunto, ¿hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, algún comentario, algo que no les quedó claro? Hablo mucho, tengo que callarme más rápido. ¿Alguien que quiera decir algo? Si no, seguimos con el segundo tema. Todo bien, supongo que está todo claro. Como que se multiplicaron ustedes hablando del Génesis. Cuando Dios empezó a crear los animales y los hombres multiplicados, bueno, leer Génesis y fue, pues ya empezamos como 7 y ahora somos 25. Mario, hay de varias parroquias acá. Ah, la pucha, bueno. Sí, creo que tenemos de Ajá. Cartago, no sé, alguien más que diga por ahí, creo que hay de otros lados también. Cartago, por ahí está Tati, que es de Cartago. Fabiana también. Yo también. Por ahí está Isabel. Isabel, ¿usted? ¿Dónde es? Yo soy de Argentina. No sé si eres la otra Isabel. Por ahí está Isabel Castillo también, sí. Wow. Yo soy de Sucre, pero pertenezco a la de San Martín. De Ciudad Quesada. Ciudad Quesada también. Yo soy de la pastoral de San Rafael, de Fratelo. Pero, digamos, yo no sé, o sea, bueno, yo no estoy, digamos, en la pastoral juvenil. Yo estoy en el camino neocatecumenal de San Martín. Muy bien. Ah, qué bueno.
Por ahí está Iván Orozco también. Ander. Yo soy de Miramar. Miramar. Ajá, María Barquero. Por ahí está Mera Álvarez también. Muy bien. Entonces, se multiplicaron, pero habemos bastantes de todo Costa Rica, prácticamente. Wow. Ya me siento famoso yo. Qué bueno, bienvenidos a los que se van uniendo. Mi nombre es Mario, bueno, ahí dice mi nombre aquí abajito. Está con todos los apellidos por aquello. Soy seminarista y bueno, estoy compartiendo con la Pastoral Juvenil de San Mateo, pero bueno, bendito sea Dios que hay de todas partes. El tema es, como lo han venido escuchando, el tema de la Eucaristía. Bueno, en una primera instancia ya lo vimos del tema histórico, ahora vamos con el tema de santidad. Me parece importante a la hora de hablar de Jesús Eucaristía y del poder que tiene la Jesús Eucaristía, ya lo vimos en una primera instancia, es el poder de la salvación, hablar también de los testimonios. Hay infinitos de testimonios que podríamos hablar en torno a Jesús Eucaristía, de la vida de los santos, pero voy a tomar nada más dos, que me parecen impresionantes, o sea, la forma eucarística, cómo les transforma la vida a estas dos personas. El primero que voy a hablar es de un cardenal que hace poco murió. Vamos a buscar una foto aquí de él. El cardenal Bantuán. Hay un libro por ahí que se llama 5 panes y 2 peces. No sé si lo habrán escuchado. Vamos a ver. Ya les voy a compartir una imagencita. Oscar, perdón, me dan un minutito, es que tengo que ir a abrir la puerta que llegó mi hermana. Se lo voy a contar, ¿verdad? Sí, usted me puede buscar, o se lo voy a mandar en WhatsApp, la imagen de Bantuán para que usted la comparta, es que no lo logro. Ok. Dame un chancecito para ir a abrir la puerta, perdón. Disculpa, es que no hay nadie en la casa. Ok, voy a dejar de compartir ya. Ese es el cardenal Bantuán. El cardenal Bantuán es del país de Vietnam. Vean lo interesante que sucedió con este obispo. Resulta y sucede que la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia en Vietnam, iglesia católica evidentemente, creo que por ahí de los años 80. Y resulta y sucede que este cardenal Bantuán siempre fue de defender a los fieles, a las personas que estaban siendo injustamente arrestadas por un gobierno comunista. Entonces el cardenal Bantuán se convirtió en una voz para los que no tenían voz, para aquellos pobres, para aquellos que estaban siendo maltratados, oprimidos por el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, al que es la voz, al que es la oposición, vamos a capturar. Y entonces la policía, la fuerza militar fue a la catedral, arrestó a este cardenal Bantuán. Inclusive esa foto que les mostraron es él dentro de la cárcel, y lo encarceló por muchos años. Este libro que les digo que yo se lo puedo enviar a Oscar en PDF para que lo comparta, este libro describe lo que él vivió dentro de la cárcel. En primera instancia él empieza a hablar diciendo de que fue pues algo muy difícil, muy complicado, porque la vida de cárcel, él bien lo decía, no se la desea a nadie, es una vida pues muy complicada. No hay libertad, son personas privadas de libertad, entonces ya solo el hecho de que no tengan la libertad de salir, bueno, pónganse a pensar ustedes, ahora en este tiempo de pandemia, muchos han tenido que estar literalmente encerrados en sus casas porque tienen en sus hogares personas de alto riesgo, adultos mayores, entonces muchos no se han jugado el riesgo de ni siquiera salir a la pulpería. Y ya después de 10, 20, 30, 40 días de no salir de la casa es complicado, ¿verdad?
Hay algunos, bueno, yo personalmente yo no puedo estar 2 días dentro de la casa, pues siento que ya me vuelvo loco, que necesito aire, que ocupo salir. Bueno, imagínense en un privado de libertad que ha sido condenado 60 años de no salir de la cárcel. O sea, es algo que psicológicamente lo vuelve loco a uno. Y el cardenal Bantuán, que siendo injusto lo arrestan, él dice, fue algo sumamente complicado iniciando. Pero lo maravilloso de esto es que mientras estuvo en la cárcel, fue redescubriendo el amor de Dios y entendió que solo con la ayuda de Dios podía salir adelante. Y vean qué interesante lo que él hizo. Él empezó a rezar mucho, a pedirle mucha protección a Dios, que lo protegiera de los peligros que estaba expuesto dentro de la cárcel, y entendió que si no era por la Eucaristía, él no podía sobrevivir ahí. Entonces, él redacta una carta a sus familiares y les dice, parafraseando, no recuerdo claramente cómo lo dice, pero parafraseo un poco lo que él dice. Le escriben la carta a los familiares, por favor, les pido que me traigan pan para alimentarme porque tengo mucha hambre y la medicina roja que me da salvación. Ustedes saben a qué se estaba refiriendo Bantuán, ¿verdad? Él tenía que escribir en claves porque si no, no le iban a permitir. Pan para alimentarme del hambre que tengo y la medicina roja para tomármela. Él estaba pidiendo pan y vino para poder celebrar la Eucaristía. Y así fue. Los familiares entendieron que lo que necesitaba Antoine era eso. Entonces les mandaron ahí entre como pudieron unas hostias escondidas sin consagrar y un vino para consagrar. Le llegó a Antoine y ustedes saben qué empezó a hacer todas las noches, sin excepción alguna hasta que salió de la cárcel. Empezó a celebrar la Eucaristía dentro de la cárcel, debajo de la cobija. Él narra en la historia que él se ponía la cobija para que no lo vieran, porque no era permitido celebrar Eucaristía en ese tiempo, por el gobierno estaba en contra de la iglesia. Se metía dentro de la cobija, en su mano echaba 2 gotitas de vino, una de agua, ponía un pedacito de pan y en su mano, debajo de una cobija, en la cárcel, privado de libertad, celebraba la Eucaristía y comulgaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así fue como el cardenal Bantuán sobrevivió de aquel hecho tan terrible que vivió en la cárcel. Díganme si no es maravilloso el poder que tiene Jesús de Eucaristía, el poder que tiene Dios que uno diría, bueno, a Dios se le encuentra en el templo, en la Sagrada Eucaristía, la Santa Eucaristía en el templo, en la catedral, pero el poder de Dios es tan grande que es capaz el sacerdote, por el poder que le da Dios, de celebrar inclusive debajo de una cobija, en una cárcel. O sea, es algo maravilloso. El segundo ejemplo que les vengo a traer, o el segundo testimonio que les vengo a traer, es sobre este santito que lo tengo aquí. Oscar, ¿yo puedo compartir pantalla? Vamos a ver. Sí, puedo. San José Sánchez del Río. Resulta y sucede que este es un santito mexicano. Ya algunos de ustedes lo conocerán, es más contemporáneo y a veces más cercano de nuestro país. Un niño de tan solo 12 años que estaba viviendo la guerra de las cristiadas en México, en la cual, pues, el gobierno, una vez más, estaba oprimiendo a los que se hacían llamar creyentes o cristianos. Y el gobierno extremista empezó inclusive a matar gente que defendía el ser cristiano, el creer en Jesús. Entonces a muchos el gobierno empezó a hacerle la pregunta: si usted rechaza públicamente a Cristo, le salvamos la vida. Así de radical era el gobierno. Imagínense ustedes en este tiempo 2020 que en Costa Rica se desata una guerra contra la Iglesia Católica y lleguen unos militares o unos policías o unas personas del OIJ ahí al salón donde están ustedes reunidos
como pastoral juvenil en San Mateo, en Cartago, en Orotina, donde quiera que estén, y estén así con una K-47 y les digan, si no rechazan a Cristo públicamente, los matamos. Bueno, uno podría decir así como muy devoto, no, yo acepto a Jesucristo, aunque me maten. O sea, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Yo puedo decirlo hoy, pero ahí frente a una pistola, frente a unas personas locas que están decididas a matarme, yo con toda una vida por delante, que puedo hacer mi carrera universitaria, que mis hijos, que mi esposa, que mi sacerdocio, indiferentemente de la vocación que uno esté, no, pues yo puedo decir que rechazo a Cristo, y ya después voy y me confieso, más fácil. Así quedo con vida, ni tonto ni perezoso. Evidentemente, pues es una decisión difícil, que a uno le estén apuntando con un arma y le digan, si no rechaza a Cristo, lo mato. Solo un amor muy grande por Dios es capaz de sostener su fe frente a cualquier pistola, persona, régimen o gobierno. El mismo Cristo dice en la Escritura que a mí el que se avergüenza delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de Dios. El mismo Cristo dice, en el mundo tendréis pruebas, pero ánimo, yo ya vencí el mundo. Y el mismo Cristo nos promete la vida eterna. Muchos morirán a causa de mi nombre. Bueno, esto fue lo que le pasó a San José Sánchez del Río, por eso se los proyecto aquí en sus pantallas. Resulta y sucede que a él le dicen que si no rechaza a Cristo, lo van a matar. Pero era un niño de 12 años, ¿cómo lo van a matar? Bueno, sí, lo van a matar. Pero no lo van a matar con un disparo que ya se lo pegan en la sien y no siente nada, no. Es una muerte horrorosa. Aquí voy a ir mostrando un video de las imágenes en las cuales a él lo hacen pasar un fuerte calvario. Vamos a ver por dónde empieza. Ok, vamos a ver. Ok, a él le dicen que rechaza a Cristo. Y él dice que no va a rechazar a Cristo porque ama a Dios. Y entonces le dice que si no rechazan a Cristo lo van a matar. Pero antes de matarlo, ¿qué van a hacer? Le van a cortar la planta de los pies. Y esta es la primera imagen. Ahí le empiezan a cortar la palma de ambos pies. ¿Para qué le cortan la palma de ambos pies? Porque le dijeron que después de eso tenía que caminar hasta el cementerio, que era una distancia como de 500 metros, para ser fusilado ahí en la tumba. Ahí a un niño de 12 años de edad, un niño, lo están martirizando por haber creído fielmente en Jesús de Eucaristía. Y bueno, le cortaron la planta a los pies y ya ahí inmediatamente lo hacen caminar con carne fresca, literalmente. Imagínense, vamos a hacer una pausa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que algún día se hacen una heridita en la mano, por decirlo así. Una pequeña herida, se cortan. Y esa herida que está fresca se la golpean en un pedazo de madera. ¿Cómo duele? Ay, ¿cómo duele eso que le toquen la carne fresca? Bueno, imagínense él, si la planta de los pies caminando 300 metros hasta el suplicio donde lo iban a matar. Hay más en las plantas de los pies de un niño de 12 años. Llegado ya al cementerio, ahí van, llegado ya a la tumba, le vuelven a decir a San José Sánchez del Río, Joselito, una oportunidad más le damos, vea que sos un niño de 12 años, tienes una vida por delante, si rechaza a Cristo, lo dejamos con vida. ¿Y qué hizo San José Sánchez del Río? Primero, dice, viva Cristo Rey y mi madre es Santa María de Guadalupe. Y al decir eso, lo matan. Un niño de 12 años martirizado por defender a Jesús de Eucaristía. Ahora, yo les pregunto, ¿qué hace que una persona acepte a Cristo a pesar de que lo puedan matar,
que hace que una persona tenga una confianza tremenda de que aún y en el peor lugar, como es una cárcel, pueda salir adelante. ¿Qué hace que una persona viva fielmente el Evangelio? Pues yo creo que yo le respondería diciendo un amor grande a Jesús, pero sobre todo también en una vivencia eucarística en su vida. Es decir, quien no vive valga la redundancia, una vida eucarística, no va a tener nunca capacidad de decir, creo en Cristo, a pesar de que me maten. No va a ser nunca capaz de decir, Cristo me va a sostener aún en la cárcel, en la debilidad, en la depresión, en que me dejó mi novia, en que me dejó el novio, en que me dejó el otro. No, va a ser capaz de salir adelante, aunque lo blasfeen, aunque creen un chisme en contra suya, aunque le traten mal, aunque le hagan mala cara, aunque se equivoque. El que viva con Jesús de Eucaristía es capaz de soportar eso y más, porque diría el apóstol San Pablo, Cristo es el que se manifiesta en mi debilidad. La gracia de Él me basta. La gracia que Él nos regala en la Eucaristía me basta para vivir con Cristo para siempre. Pienso en que alguno podría estar viviendo un momento de dificultad, de tristeza, de dolor. Pienso que quizás alguno puede estar pasando situaciones económicas difíciles. La cosa no está fácil. Quizás alguien tiene un familiar enfermo. En medio de todo eso, Cristo, Eucaristía, es capaz de fortalecernos y de cambiar lo que está mal en algo bueno. Qué bueno tuvo San José Sánchez del Río, diría ustedes. Si al pobre lo mataron, bueno, lo pudieron matar, pero resucitó para la vida eterna. Aquel lugar donde estaban Adán y Eva en la eternidad, está viviendo en gracia, no en maldición. En gracia por haber aceptado a aquella persona que vino a darnos salvación. Segundo tema cerrado. Vamos a un tercer tema, o tercer punto. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, hasta la misma Santa María Goretti, la goretiana, Ajá. que ella murió por su pureza. Y a la edad tan joven, ¿verdad? Que, para mi opinión, entregar la vida de Jesús, uno, a pesar de las circunstancias, uno tendría que hacerla, porque ya si tenemos un futuro que nos espera en una vida eterna, ¿por qué no vamos a esperar eso tan bello? Entonces, mi opinión sería demostrar el verdadero amor. Como dice en la palabra de Dios, el Hijo de Dios, Dios mandó a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué más amor, verdad? Sí, que inclusive a Santa María Goretti hace poco la celebraba la iglesia. Hace unos días la celebró. Que tuve la oportunidad de ver la Eucaristía de un padre que predica muy bonito, el padre Toto, y una homilía preciosa sobre ella. Muchas gracias, Diego. Dieguito. Por vida. Así tiene el nombre. ¿Alguna otra persona? Muy bien, vamos al tercer y último punto, que es el tema de a qué nos debe llevar la Eucaristía. Si alguno tiene en sus manos, la puede sacar la Biblia, o si la tiene en digital, pueden buscar Mateo 25. Hay una frase de un obispo costarricense que ya es un obispo emérito, Monseñor Hugo Barrantes, que a mí me ha quedado marcada desde siempre. Él dice: al templo entramos a adorar y salimos a servir. Se la repito: al templo entramos a adorar y salimos a servir. Aquella persona que piense que la Eucaristía se queda en las paredes del templo está equivocado. Aquella persona que llegue a la iglesia y levante las manos fervientemente y se golpee el pecho y responda a todas las plegarias y cante y comulgue y se abrace y dé la paz con todo el mundo y sale y no se pone a servir, nada le habrá servido la Eucaristía. Nada.
porque la misión de Jesús, la misión de la iglesia es que la Eucaristía nos lleve al encuentro con el hermano. Es que yo, al comulgar a Cristo, represento a Cristo. Y yo no me imagino a Jesús yendo por las calles y viendo a un indigente tirado sin nada que comer, y que Jesús le diga, como el sacerdote o levita en el buen samaritano, no te conozco, si te miro, ni me acuerdo, y se vaya. Yo me imagino un Jesús como un buen samaritano, que alguien estaba golpeado, tirado en la calle o con necesidad, y va y lo atiende como un buen samaritano. Ese es el Jesús que yo me imagino. Un cristiano que comulga a Cristo y salga a pelear, salga a decir malas palabras, salga a realizar chismes, cree división, no sé cuánta cosa negativa que haya, perdón, pero no le está sirviendo de nada la Eucaristía. Usted tiene a Cristo dentro y tiene que llevarlo a los demás. Por eso esta cita bíblica me parece muy apropiada, que es la cita bíblica que podría representar lo que es el juicio final. Mateo 25, del versículo 31 al 36. Vamos a leerlo, así como para contextualizarnos un poco. Tal vez si alguien ahí que tenga Biblia en mano nos ayude a leerlo, si no lo hago dedocráticamente. Del 31 hasta el 36. Sí, Isabel, gracias. Bueno, ok, dice. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y se separará unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. ¿Del 1 al cuánto era? Se volvió. Al 36. Del 31 al 36, ok. Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Isabel. Sugerí este texto para este tercer punto en torno a Jesús de Eucaristía por ese hecho de servir. Cuando el Hijo del Hombre vendrá de nuevo con toda su gloria, separará a unos a su derecha, a otros a su izquierda. A los de derecha le dirá, venid benditos de mi Padre. Venid, venid, venid. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve encarcelado, me visitaste, hospitalizado y me asististe. De alguna manera hago como una analogía del primer tema. ¿Recuerdan? Donde se encontraban Adán y Eva en el paraíso, en la eternidad. Jesús o Dios los expulsa como un acto de misericordia para que se les redima de sus pecados con su Hijo Jesucristo. Y ahora Jesús, cuando venga de nuevo lleno de gloria, les dirá, vengan de nuevo a aquel lugar que he preparado para ustedes. ¿Y por qué? Porque hicieron la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Amar. Todo el Evangelio, los 73 libros del Evangelio, se pueden resumir en una palabra, y es amor. Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El cristiano está llamado a servir a tiempo y a destiempo. Una de las mayores tentaciones que podríamos tener hoy en estos tiempos es decir, es que yo no puedo ir a ayudar a los que están pasando la necesidad porque tengo que cuidarme. Es que yo me tengo que quedar porque en mi casa vive un anciano de 96 años. La bendita excusa del cristiano que siempre ha existido. Y esa es una tentación muy grande. Y claro que uno puede ayudar desde la casa. Claro que uno puede hacer caridad
desde su cuarto. Hoy, pues para muchos será motivo de maldición, pero para nosotros tiene que ser un motivo de bendición. Las redes sociales, ¿cuánto puedo hacer yo con caridad desde un teléfono? El solo hecho de saber de que mi amigo la está pasando mal y que yo tenga el detalle de escribirle o de llamarle para escucharle, ya es un motivo para que Dios se alegre y nos diga, vengan, vengan, bendito mi Padre, porque estaba triste y me atendiste. Esos pequeños gestos de caridad son los que al final Dios más agradece. Y es lo que Dios pide a través de la Eucaristía, que salgamos a servir, no que nos quedemos en los templos de 4 paredes. Por eso el Papa Francisco tanto critica a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, a los laicos, cuando nos dice, ustedes no se queden en la casa cural, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia en camino, aunque esté accidentada, no importa, prefiero una iglesia accidentada, pero en camino, que una iglesia estacionada, que una iglesia con pereza, que una iglesia de casa cural. No quiero una iglesia dinámica. En Brasil lo dijo, quiero que la iglesia haga lío, que los jóvenes hagan lío, que se salgan, que sean distintos, que amen, que transformen, que traspasen los muros mentales de muchos que piensan que la iglesia tiene que ser cuadrada, aburrida, como los locos Adams, creo que es pananán, qué aburrida, pananán, qué pereza, pananán, pananán, ya me dormí. Hay muchos que creen que la iglesia es aburrida, que la iglesia es un lugar en los cuales hay que estar así como rigoristas, como cuadrados. No, la iglesia es dinámica, la iglesia es alegre, la iglesia es como el Papa Francisco, que va en el papamóvil, ve a un niño y se baja y lo abraza y sigue. Eso es la iglesia. Es la iglesia de caridad, de amor. No una iglesia que va a la Eucaristía y se queda y se va como muy fieles devotos. No, hay que salir a servir, a amar. Hay muchos que tenemos en nuestros roperos 5 pares de zapatos cuando tenemos solo 2 pies. Y hay tantas personas hoy que no tienen ni una chancleta despedazada para ponerse. Hay muchos que en nuestro ropero tenemos 20, 30 camisas, cuando solo tenemos un cuerpo que ponernos 5 o 6 camisas. Y hay muchas personas que no tienen una sola camisa digna para taparse del frío. Muchos de nosotros tenemos, por gracia de Dios, un pan que comer todos los días y no somos capaces de partirlo para compartirle a quien se está muriendo de hambre allá afuera hoy en día. Hoy mucha gente se está muriendo, y no de COVID, de hambre. Hoy mucha gente se muere de hambre. Y nosotros los cristianos estamos llamados a servir a ellos, a servir a todos sin distinción alguna. Es que aquel me cae mal, es su hermano. Es que aquel es de otra religión, es su hermano. Es que aquel es homosexual, es gay, es su hermano. Es al que Cristo pide que evangelicemos, que amemos. Eso es lo que Dios nos pide a través de la Eucaristía. Viviendo un amor eucarístico, tenemos que salir a servir, y es el que nos dará la fortaleza, Jesús, para servir y amar. Y el regalo por servir, por amar y por fortalecerse de Jesús Eucaristía es nada más y nada menos que el paraíso, el reino de los cielos, allá donde no habrá sufrimiento ni dolor, donde no habrá COVID-19, ni donde no habrá porcina, donde no habrá nada más que amor, amor y nada más que amor. Pregunta, ¿vale la pena ser cristiano, verdad? Vale la pena, pero ser un cristiano comprometido, no de papel, no de esos que ya abundan en nuestra iglesia, de que juegan, de que son muy santos, de no. Hablemos con el testimonio, que nos vean a nosotros dando un pedacito de pan, ¿qué importa? Eso evangeliza mucho. Que nos vean a nosotros, no sé, ayudando a alguien que no tiene qué comer, haciendo una transferencia, qué sé yo, cuántas cosas se pueden hacer desde la casa. Ese testimonio es el que marca, el que cambia. El testimonio de Bantuán, el testimonio de San José Sánchez del Río, es el que a nosotros nos convence hoy de que vale la pena ser devoto a Jesús Eucaristía, vale la pena ser
fiel a Jesús Eucaristía. Con este tercer tema, tercer punto, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Lo que quieran decir. Bueno, yo creo que para agregar un poquito, yo creo que en estos tiempos a veces nos gusta mucho figurar en donde se nos da la oportunidad de colaborar, servir, no sé, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Creo que la misión que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, pues trae sus cosas interesantes, pero hay que aprender a escucharlo, ¿verdad? Aprender a ubicarse de que el Señor es tan sencillo y tan humilde que a veces no lo entendemos, ¿verdad? Creemos que necesitamos grandes cosas para poderlo encontrar, y hay cosas tan pequeñitas en las que podemos, pues, encontrarnos con su reino, ¿verdad? Y encontrar a ese humilde Cristo, ¿verdad? Aquel que murió en la cruz por nosotros, que se entregó sin pensar en nada, pudiendo verse salvado él porque él lo podía hacer, y aún así no lo hizo pensando en nosotros. Y muchas veces nosotros pues pensamos en que, como lo decía antes Mario, ¿verdad? Que aquel porque es así no le ayudamos, que aquel porque tiene esto no le ayudamos, por aquel siempre tenemos un pretexto. Y pues yo desde mi experiencia, ¿verdad? Esta experiencia que el Señor me ha regalado, pues ha sido bellísimo, ¿verdad? Poder servirle sin una preocupación. Yo pues lo cuento como testimonio. Cuando inició esta pandemia, pues todo el grupo, nosotros pues cada uno en su casa metido, ¿verdad? Porque los papás no me van a salir, ¿verdad? Porque hay que cuidarse. Pero yo les decía a los chiquillos, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Siento una necesidad de ayudar. Y mucho más en esta situación, como lo decía también Mario, no solamente se están muriendo del COVID, nos estamos muriendo de falta de fe, de falta de esperanza, alimentos, todas las personas que se han quedado sin trabajo. Esto que estamos viviendo es muy difícil, y el único que puede regalar la paz definitivamente es el Señor. Y yo les dije a los chiquillos, pues ya, si al final se me tiene que pegar el COVID, que se me pegue sirviendo, no metido entre el cuarto sin poder hacer nada de brazos cruzados. Y bendito Dios, pudimos ayudarles a muchas familias, y eso llena mucho, eso motiva mucho a que usted en eso tan pequeño, en esas ganas que usted le pone, ahí se encuentra usted con Cristo. Por eso, en el día a día usted lo encuentra, pero hay que escucharlo, porque a veces estamos tan metidos en este mundo, tan difícil, tan raro, que la voz de Él se pierde. Y es ahí tal vez donde pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado y encontrarlo. Entonces yo quería agregar eso. Creo que es como lo que yo me encuentro día a día, porque lo encontramos en todo. Yo creo que ahorita donde más lo encontramos es en nuestra familia. Ellos también necesitan de nuestras palabras, ellos también necesitan de que nosotros les digamos, oremos hoy, hagamos el rosario, escuchemos esta palabra, veamos la Eucaristía. O sea, hay tantas cosas que desde el primer templo, que es nuestra familia, pues podemos empezar a encontrarnos con Él. Entonces, pues hay muchas maneras de encontrarse con Él, y nada más que pues tenemos que escucharlo. Muchas gracias, Oscar. Y sí, ciertamente muy acertado. Digamos, la situación que estamos viviendo a través de, o a raíz del COVID-19, de esta pandemia, una de las primeras sentimientos que pueden surgir en la persona es de desanimarse. Qué madre, no se puede salir, estamos fregados, hoy 639 casos, ya Costa Rica va para una emergencia más grande aún, un contagio comunitario, ya esto se va a descontrolar, ya el montón de crisis que pueden venir a raíz de esta pandemia, sobre todo por la mente. Pero
también podríamos ver el otro lado de la moneda. No hay mal que por bien no venga. Y de todas las cosas malas, algo bueno se le puede sacar. Por ejemplo, el hecho que decía Oscar, las familias. ¿Cuántos habríamos o no teníamos un espacio de encuentro con la familia como el que estamos teniendo ahora? Yo lo digo personalmente. Yo por estar en el seminario, pues a mi familia la veía muy poca. Y hoy he tenido un regalo de Dios de estar con ellos 5 meses aquí en la casa. Y ha sido para mí un regalo tan grande porque ¿cuándo? O sea, nunca lo podría haber tenido si no hubiera sido por esto. También otro montón de cosas. Ya uno, de alguna manera, un día me decía una amistad, Mario, escuché cantar los pájaros. Nunca le a mí me parece como curioso que me haya dicho eso, pero ya después él me dijo, yo nunca le había prestado atención al canto de los pájaros. Y en medio de esta tranquilidad de tan pocos carros en la calle en la noche, escuchar un pájaro cantar, no sé, me motivó y cuántos hemos empezado ya a escuchar el cantar de los pájaros, los ríos se han empezado a limpiar, la naturaleza ha empezado a respirar, en internet uno ve una cantidad de videos de animales que andan en las playas, ahí deambulando, como sintiéndose en libertad de que no está el ser humano, de que me va a cazar o matar. O sea, al mal tiempo, buena cara. También hay cosas muy positivas. Hemos empezado a desear más estar con los hermanos, a encontrarnos, al abrazarnos, al darnos la mano. Hay veces que uno llega así como que, uy, qué pereza, viene esa persona, mejor la evito. Bueno, hoy cuánto deseáramos poder abrazar a una persona que evitábamos, por ejemplo. O sea, esto nos ha hecho recapacitar y pensar de todas esas cosas difíciles se pueden sacar muchas cosas buenas y al darle vuelta a la mente eso le ayuda a uno mucho también. Evidentemente lo más importante es Jesús, es el que más fortaleza y motivación nos puede dar. Muy bien, 3 preguntitas, a ver cómo están. Vamos a ver, vamos a hacerlo así como democráticamente. Oscar, dígame un número del 1, ¿cuántos somos? 24, un 1 al 23, yo me quito. Usted se agarra ahí. Sí. Voy a escoger a quién le digo. Vamos a ver. Número 11. 11, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una tal Tati Castillo Solano, me imagino que es. Tati Castillo está por ahí. Aquí estoy. ¿Está preparada? No, pero no importa. Ay, Dios mío, vea que el premio es muy grande. Tati, a ver. Dígame el nombre de los 2 santos de los cuales hablé que tienen testimonios eucarísticos. Ay, santísima. Bueno, hablaste de San José Sánchez del Río. Ajá. Ay, se me olvidó el otro. ¿Hay alguien que le pueda soplar en mutuo? Es que no sé cómo se llama, pero bueno, el que estuvo en la cárcel. Antonio. Ajá. Sí. Muy bien, Tati. Felicidades. Vamos a ver, voy a tratarles de dar, es que es complicado como ahora comunicarse, pero tal vez con Oscar ahí lo podemos ver después. Darles un cuponcito a Taco Bell que nos regalan en obras del Espíritu Santo. Por ahí los tengo, ahora se los enseño. Para que vaya a comer totalmente gratis a Taco Bell. Más adelante, ¿verdad? ¿Ella es de San Mateo o Tati es de San Mateo o de otro lado? Ella es de Cartago, ¿verdad, Tati? Y bueno, yo soy de Cartago, soy de San Rafael de Uriamuno, y bueno, aquí hay varios chicos, ¿verdad? Me los traje de La Pasto, veníamos de reunión, de terminar reunión, y pues Oscar me mandó la invitación, entonces aquí estamos, ¿verdad? Ah, qué bonito de San Rafael de Uriamuno. Nosotros siempre en el seminario vamos a San Rafael de Uriamuno el primer jueves de la semana del seminario. Solo que este año no fuimos. Este año ha sido todo distinto. Hasta Saprissa quedó campeón. Está raro eso. Muy bien. Eso es lo bueno.
Otro número, Oscar. No, de hecho yo pensé que Cartago iba a quedar campeón, a como ya están. Cartaguito campeón, pero casi. Número 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Un Roger Alfonso A. Está por ahí, Roger. Ahora sí, Alfonso. Alfonso salió, dice ahorita. Alfonso. Se fue. Ay, bueno, la que seguía, Angélica Agüero. Le tocó a Angélica sacar la cara por el hermano. Ah, son hermanos. Sí. A ver, Angélica, repórtese. No tenga miedo. Ahí le podemos ayudar con el 50-50 o la llamada o algo hacemos. A veces le falla un poquito de internet. Vamos a ver si contesta. Ay, Y qué si no, el madre. siguiente es Daniel. Va en cola, va en cola. También es hermano. Daniel es hermano también. De ahí, éntrele, Daniel, usted. De ahí, a todos se le fue, a todos los agüeros se les fue el internet. Sí, por rato se les va a veces. Voy a decir otro número. Dele, a ver. Vamos a decir, hay alguien, vea a Katherine poniéndose la mano en la cabeza, seguro. No me digan. Número 6. 2, 3. Yo no me voy a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Isabel. Perdón. Hola, Isabel. Hay dos Isabel. La que no habló. Sí, Excelente. la rutina. Esa es la Perdón. rutina. Isabel, ¿cuál es el nombre del libro del cardenal Mantuan? Que les voy a compartir después. 3. No sé, porque se me fue el internet en eso. Yo lo escribí, solo sé que es obispo de Vietnam. Ve Es lo que Alberto. tenía como. Ve Alberto. No veo porque no veo. Ay, no. Será el de Bueno, 5 panes y 2 peces. Sí. ¿Quién es ese usuario? ¿Quién fue la que habló? ¿Un tal usuario? Qué sé yo. María. María. Muy bien, muy bien. María, ¿dónde es? Yo soy de Miramar. Ah, qué bonito. De ahí es del padre Javier, ¿lo conoce? No. Han estado tantos que no los conozco. No, es que él salió hace poquito del seminario. Él es oriundo ahí de Miramar y se ordenó hace poquito. Yo compartí con él en el seminario y es una excelente persona. Seguro es el que vive adentro que se viene ordenando, sí. Seguro. Usted vive afuera. Sí, es allá desde la zona norte, nosotros ya vivimos más afuera. Ah, qué bonito. El año pasado en la Teletón tuve la oportunidad de compartir con los de Pastoral Juvenil de Miramar que llegaron ahí a dar el cheque y todo. Estuve con el padre Sergio. Bueno, muy bien. Usuario. María ganó. Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a ver. Oscar, adelante. Vamos a ver, número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Entonces, Jeff Espinosa. Le tocó. Qué bonito. ¡Aló! ¡Aló! Sí. Perdón, Jefferson. ¡Carlos! Muy bien, Jeff. Está facilita. Dígame el concilio en el cual se aprobó que Jesús está presente en el pan consagrado. No mentira. Eso está desde el primer encuentro de Jesús con sus apóstoles. Amén. No, ¿cuál fue la cita bíblica que reflexionamos un poco? Y fue Mateo en capítulo 25 del 31 al 36 en el juicio final. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jeffrey. Excelente. Eso es argolla, porque él es de San Mateo. Eso es argolla. ¿Usted dónde es, Isabel? De rutina. Ah, sí, cierto. La salvada que ¿De es dónde? vecina. ¿De dónde? Orotina. De rutinas. Ajá. Ah, ok. Yo dije que Argentina. Ve.
Argentina. Che. Muy bien. Oscar, ahora nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos. Bueno, tal vez con Tati ahí que está más cerca de mí, podría pensar a ver cómo se lo hago llegar. Y bueno, la Miramar también está complicado, pero tal vez un día se viene a San José. La invito al Parque de la Alegría en Obras del Espíritu Santo. Muy bien. Eso tenemos que ir, Mario, eso no lo haremos. Sí. Fueron a la fiesta, ahora tienen que ir al zoológico. Eso sí, bueno, eso es lo que quería decir. Eso fue para mí lo mejor, un sueño cumplido. Tal vez ahora el domingo podamos ir. Sí. Hacemos una fiesta de 75 personas. Okay, va. Muy bien, Después chicos. nos pagan por conferencia. Se sabe, la PJ de San Mateo y de muchas pastorales de Costa Rica, reunidas en Obras del Espíritu Santo. Junto con un seminarista. Bueno, muchachos, yo quería decir algo. Bueno, me quería despedir porque me están esperando para allá porque mi mamá está ya rezando la novena, entonces tengo que ir porque yo soy la que la leo. Entonces, yo me despido. Muchas gracias a todos. Gracias a Oscar por haberme invitado, a Mario. Muy linda todo lo que nos dijo, aprendí bastante. Algo nuevo para mí. Entonces, igual muy agradecida y espero verlos pronto. Y yo me despido. Viva la Virgen del Carmen. Hasta luego. Amén. Chao. Chao. Bueno, yo ya terminé. Muchas gracias también. A todos, que Dios me los bendiga. Bueno, espero que les haya servido provecho esto y sobre todo ansíen aún más ir a la Eucaristía, y si alguno no ha vuelto por obvias razones, cuando vaya, viva ese momento, vívalo, porque no hay más que Jesús entregado a usted para que se salve, para que goce de los bienes eternos. Hay una frase que quería compartirla. En algún momento, cuando tuve ese encuentro con Jesús, siempre seguía a un sacerdote que era colombiano, y él siempre era muy vacilón, porque entre la homilía, en la prédica que hacía, habían frases que verdaderamente a mí me llegaban y yo las fui apuntando en un cuaderno, y principalmente hablaba una para comulgar y se me quedó grabada en mi corazón para siempre. Cuando voy a la Eucaristía, Él me recibe a mí y yo a Él, entonces yo quiero ser como Él. Bien, muchas gracias, Jeffrey, muy bonita, muy fuerte. Bueno, hablando de lo de Mario, yo amo y siempre estuve escuchando gracias a mis abuelos, y no sé por qué, si ya esa música no se escuchaba, pero era de los años 40, 60 y 70 para arriba, una gran frase del gran cantautor Facundo Cabral, que él decía: hay una sola religión, el amor, hay un solo lenguaje, el corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios, y esta está en todas partes. Entonces, Mario, muchísimas gracias. Yo también soy de la Pastoral Juvenil de Fratellos, pero originalmente soy de María Auxiliadora. Entonces, muchísimas gracias. Con gusto, Diego, que Dios lo bendiga mucho. Este año Cartaguito campeón va a quedar. Te lo pedimos, Señor. Bueno, Mario, no, agradecerle muchísimo, ¿verdad?, por haber sacado su tiempo y preparar este momento. ¿Verdad que, pues, muy agradecidos? Usted tiene una historia con nosotros, ¿verdad? Un antes y un después que marcó también a la Pastoral Juvenil de Santera. A mí, en lo personal, como coordinador parroquial, pues compartí mucho con usted y con los demás seminaristas, y fue un bonito encuentro con Cristo, lleno de amigos y lleno de experiencias nuevas, ¿verdad? Hoy, pues, en este encuentro, lindísimo encontrarse un montón de personas hasta de otros lugares y podernos, pues, habernos reunido todos juntos y poder compartir un poquito de esto y algo tan importante que es la Eucaristía. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No solamente el retiro, también compartimos por allá en Obras del Espíritu Santo, aquel diciembre que fuimos a servir también, que nos marcó muchísimo. Fue muy cansado, hay que ser realista. Fue un poquito tedioso, pero sabíamos que al final al que se le servía era Cristo, representado en todas esas personas que estaban ahí presentes. Entonces, pues yo creo que nos sigue dejando marcado y el Señor nos sigue sorprendiendo, ¿verdad? Que siempre nos quiere ahí con Él, que siempre quiere que estemos para Él. Y pues esa es la idea,
siempre estar para Cristo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, María, a usted por haber sacado su rato. Creo que lo mejor que le podemos regalar es nuestra oración para que usted siga en esta vocación tan bonita que el Señor le ha regalado, y pues es lo más grande que le podemos pues regalar. Y a todos los demás, a todos los que vinieron, a Tati, que compartió la invitación, y todos los que se conectaron, de verdad también muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Igualmente la próxima semana, de una vez voy a aprovechar para decirles, el próximo viernes pues nos acompañará el seminarista Brian Pacheco también, entonces para que se puedan también conectar, ahí les voy a hacer llegar el link. Entonces de verdad muchísimas gracias, Mario, y que Dios y la Virgen Santísima